Hola, nuevamente estamos aquí para compartir este café con raíces que tiene un rico aroma a Torá. Hemos visto, ¿cierto?, cómo estamos compartiendo todas estas aliyá y cada día son más interesantes. Hoy vamos a seguir viendo la parashá Hayei Sará y nos toca la aliyá número 5 que se encuentra en Génesis 24 del 53 al 67. Yo les invito a que puedan leerla completo el texto y que puedan disfrutarlo. ¿Ya? Esta es una aliyá que viene con mucha sombra profética, así que vamos a tratar de avanzar rápido y de explicarlo la manera más clara posible. Estuvimos viendo que a través de Rebeca, ¿cierto?, se revelan las características de la novia del Mesías, ¿ya? Debía ser una novia del pueblo de Abraham, no podía ser una cananea, ¿verdad? Tenía que ser de la familia de Abraham, debía ser virgen, debía venir voluntariamente, debía ser una sierva que fuera capaz de darle de beber a Eliezer, ¿cierto? Y a los 10 camellos. Estos 10 camellos son muy importantes porque representan las 10 tribus de Israel, ¿verdad? De la casa de Israel. Claramente vemos que Rebeca es una sombra profética de la novia y Isaac es la sombra profética del Mesías. Vemos cómo él fue con Abraham y se entregó voluntariamente, porque vimos que él era un muchacho grande, no podía ofrecerse el sacrificio si él no lo hubiese hecho voluntariamente, ¿verdad? Eliezer también juega una parte importante. Recordemos que su nombre es Dios es mi ayuda. Eliezer tiene la importante tarea de buscar y encontrar a la novia, la cual debe venir también voluntariamente. Debe ofrecer agua al siervo y a sus camellos y debe, ¿cierto?, estar dispuesta a ir atrás de un novio que ni siquiera conoce. Es por esto que este Eliezer es una sombra también del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, ¿cierto?, el Mesías dijo que iba a dejar una ayuda, ¿verdad?, un consolador. Vemos que la Biblia empieza con una boda en el jardín del Edén y termina con una boda en Apocalipsis. Ya esto es muy importante. Esta historia de Isaac y Rebeca es la historia de una boda con sombras y señales que nos llevan hacia el Mesías. En Génesis 24 del 53 al 58 dice: y sacó el criado alhajas de plata y alhajas de oro y vestidos y dio a Rebeca. También dio cosas preciosas a su hermano y a su madre, ¿ya? Y comieron y bebieron, y los varones que venían con él, y durmieron. Y levantándose de mañana dijo: enviadme a mi siervo. Entonces respondieron su hermano y su madre: espere la doncella con nosotros a lo menos 10 días, y después irá. Y les dijo: no me detengáis, ya que Jehová ha prosperado mi camino. Despachadme para que me vaya a mi señor. Ellos respondieron entonces: llamemos a la doncella y preguntémosle. Y llamaron a Rebeca y le dijeron: ¿irás tú con este varón? Y ella respondió: sí, iré. Aquí vemos que hay un apuro de salir de ese lugar. Presenta una urgencia. Al igual la palabra nos dice, ¿cierto?, salir de Babilonia, como eso lo encontramos en Apocalipsis 18, ¿cierto? Salid de ella, pueblo mío. Dios quiere que salgamos de Babilonia. Así, Rebeca tuvo que salir de esta tierra, ¿cierto?, que estaba llena de idolatría, estaba llena de costumbres paganas, y había una urgencia que esta novia saliera de ese lugar. Así nosotros debemos dejar, ¿cierto?, las tradiciones, las costumbres, las cosas del pasado, ¿verdad? Tenemos lo que el Padre nos está dando, los regalos que Él nos está dando hoy, que son, ¿cierto?, el conocimiento de su palabra, que son sus dones, que es su presencia, etc. Por eso nosotros debemos salir de esta Babilonia, que representa toda la idolatría, que representa todo lo que nosotros venimos arrastrando en nuestro pasado.
Aquí vemos que Rebeca tenía la oportunidad de decidir y de escoger, porque le preguntan a ella, ¿verdad? Y ella decide voluntariamente ir al encuentro de este novio que ella nunca lo ha visto. Solo ha escuchado lo que Eliezer le ha contado de él, ¿verdad? La novia debía ser virgen. Eso es muy importante. Así también la novia para el Cordero debe ser virgen. Nuestro Mesías en hebreo dice que es nuestro sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Así lo vemos en el libro, ¿cierto?, de Hebreos, que todo el libro de Hebreos nos habla sobre esto. Y en Levítico 21, del 10 al 15, nos habla cuáles son los requisitos que debe tener una esposa para un sumo sacerdote. Y dice, y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado aceite de la unción y que fue consagrada para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza ni rasgará sus vestidos, no entrará donde haya alguna persona muerta, ni por su padre ni por su madre, ni saldrá del santuario de su Dios, porque la consagración por el aceite de la unción de su Dios está sobre él. Yo Jehová. Tomará por esposa a una mujer virgen, no tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino tomará de su pueblo una virgen por mujer, para que no se profane su descendencia de sus pueblos, porque yo Jehová soy el que santifico. Estas son las características de la esposa para un sumo sacerdote, que implica virginidad. Lo opuesto sería, ¿cierto?, prostitución o adulterio. Bíblicamente el adulterio está relacionado con la idolatría, ¿verdad? Como adorar o postrarse delante de ídolos o cualquier cosa que se relacione con costumbres paganas. Esto es muy importante porque nosotros, antes de venir a los pies del Mesías, ¿verdad?, teníamos muchas costumbres y prácticas paganas que las tenemos en nuestras tradiciones y es muy difícil soltarnos de eso. Pero vemos cómo la palabra nos llama a salir de la Babilonia y todo lo que esa Babilonia representa. La historia bíblica dice que las 10 tribus terminan esparcidas entre las naciones, ¿ya? Las 10 tribus del norte, o la casa de Israel, o la casa de Efraín, como nos muestra, ¿cierto?, las distintas profecías. De repente, la casa de Israel o la casa de Efraín fueron esparcidas por las naciones, fueron llevadas cautivas por los asirios en el año 722 a.C. y dice la palabra que se asimilaron a estas naciones, se volvieron gentiles, olvidaron su identidad, olvidaron quiénes eran como pueblo de Dios. Esto sucedió en el cumplimiento de la promesa dada a Abraham, ¿verdad? Que dice que en Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra. Es por esto que estas 10 tribus fueron esparcidas y fueron asimiladas en todas las naciones, ¿ya? Así lo vemos con lo que pasó con Ruth, ¿verdad? Que Ruth no era israelita, era una moabita. Estaba fuera del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Sin embargo, ella hizo una tremenda declaración y le dijo, ¿cierto?, a Noemí: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Así nosotros que estamos entre los gentiles, que estamos entre estas naciones, ¿cierto?, esparcidos por el mundo, cuando venimos a los pies de Cristo, hacemos la misma declaración de Ruth, ¿verdad? Y le decimos al Señor: tú ahora eres mi Señor y tu pueblo será mi pueblo, ¿ya? Las naciones se contaminaron, ¿cierto?, con todas estas costumbres paganas. Y en Jeremías, del capítulo 3, del versículo 1 al 3, nos habla de que este pueblo de Israel fue repudiado por el Eterno, ¿verdad? Que le dio carta de divorcio.
En Jeremías 3, del 6 al 8 dice, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. Y le dije, después de hacer esto se volverán a mí, pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo le había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también ella fue y fornicó. Aquí vemos cómo las dos casas de Israel fornicaron y fueron repudiadas por el padre, ¿verdad? Aquí vemos cómo la casa de Israel fue repudiada por el padre, ¿ya? Le fue dada carta de divorcio. Debido a que el Señor le dio carta de divorcio, el Señor va a tener que renovar el pacto con nosotros. Israel hizo un pacto matrimonial en el monte Sinaí, ¿ya? Y las tablas de la ley fueron la Ketubá. La Ketubá es el contrato de matrimonio, donde se dicen las obligaciones del novio y las obligaciones de la novia, ¿verdad? Recordemos que en el monte Sinaí el pueblo le dijo a Moisés, anda tú y nosotros haremos todo lo que Dios diga. Esa era la carta del compromiso matrimonial, la Ketubá, donde el pueblo de Israel se comprometió a hacer todo lo que allí en esas dos tablas dijera. Y vemos cómo el pueblo no lo cumplió, ¿verdad? Y a raíz de esto, Dios tuvo que darle una carta de divorcio. ¿Y cómo Dios va a arreglar esto? En Jeremías 31 vemos cómo Dios se determina a reparar esta situación. Es importante que lean todo el capítulo 31, es muy hermoso. Aquí en el versículo 7 dice, oh Jehová, salva a tu pueblo, el remanente de Israel. Había que crear una manera para salvar a este pueblo de Israel, ¿verdad? En el versículo 9 dice, porque yo soy a Israel por padre y Efraín es mi primogénito. Para esto debemos tener cierta claridad de que la casa de Judá y la casa de Israel se dividieron, ¿verdad? Y quedaron estipuladas en estas dos casas. Y la casa de Israel, las 10 tribus del norte, también se le conoce como la casa de Efraín. ¿Por qué? Porque era la tribu, digamos, con la tribu de mayor número, ¿verdad? Y esto nos habla también del compromiso que hizo Jacob con José cuando él le dio la bendición y cruzó sus manos y le dio bendición de primogenitura a Efraín y no a Manasés. Entonces aquí está hablando sobre esto mismo, ¿verdad? Donde dice que Efraín es mi primogénito, porque así se estableció a través de Jacob. Y nos dice que nos limpiará con agua viva ¿Y qué es el agua viva? Es su palabra, ¿verdad? Dice, y nos hará andar por camino derecho. Y el Mesías, ¿qué dijo? Yo soy el camino y la verdad y la vida, ¿verdad? Efraín es mi primogénito, es hijo del Eterno, ¿verdad? ¿A qué familia entonces debemos pertenecer nosotros? Debemos pertenecer a la casa de Efraín, ¿verdad? En el versículo 10 dice, oíd palabra de Dios, oh naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos, y decid, el que esparció a Israel lo reunirá y lo guardará como el pastor a su rebaño. Aquí vemos, ¿cierto?, cómo Dios nos compara con ovejas y dice que el pastor va a reunir a este rebaño. Y el Mesías, ¿qué dijo? Yo soy el buen pastor. Y es más, él también declaró, yo he venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aquí vemos cómo se están conectando todo lo que está escrito en Jeremías 31, ¿verdad? Que es una hermosa profecía, la cual nos atañe a cada uno de nosotros y cómo el Mesías vino a cumplir, a dar cumplimiento a esta profecía. En el versículo 20 dice, ¿no es Efraín hijo precioso para mí?
¿No es mi niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. A pesar que le dio carta de divorcio, dice que él siempre se está acordando de Efraín, de este niño, ¿verdad? A pesar de su idolatría y a pesar de que los esparció por las naciones, Dios dice que tendrá misericordia y que lo traerá de vuelta y que otra vez lo tratará como primogénito. En Jeremías 31:31 nos habla del pacto renovado. Vemos cómo Dios dio por eliminado el pacto que hizo en el monte Sinaí, pero ya está planificando tener un pacto renovado. Y dice, ¿verdad? En el versículo 31-33 dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel en aquellos días. Esto es muy importante, dice, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Este es el nuevo pacto, ¿ya? Que vino a darle cumplimiento nuestro Yeshua. Dice que Él colocará su ley en nuestra mente y la escribirá. Ya no la escribirá en piedra, ¿verdad? Sino que la escribirá en nuestro corazón. Y dice que le seremos a Él por Dios y Él nos será que Él nos será a nosotros por Dios y nosotros a Él por pueblo. ¿Qué pasó con Yeshua la noche antes de morir cuando estuvo, cierto, con sus discípulos? Ahí dice que Él hizo un pacto renovado. ¿Con quién debía renovar este pacto? Con las ovejas perdidas de la casa de Israel, con los que estamos esparcidos por las naciones, el cumplimiento que le hizo a Abraham, ¿verdad? Que serían en él bendita todas las naciones de la tierra. Es por esto que Dios escogió a un rabino, a un doctor de la ley como Pablo, para explicarnos y enseñarnos a nosotros que no entendíamos nada de la ley, cómo Dios planeó resolver este problema, ¿verdad? Que le dio carta de divorcio a esta rebelde Israel. Pero Él dice que Él cada día se acordaba de Efraín y que Él prometió que iba a hacerlo volver. Según la ley que encontramos en Deuteronomio 21, ¿verdad? Aquí entre el versículo 1 y 4 no lo vamos a leer porque no nos da tiempo, pero ustedes por favor léanlo. Dice que según la ley, la mujer no podía volver a casarse con su primer marido. Esto aplica también para Dios. Dios se casó con el pueblo de Israel, este pueblo de Israel fornicó, ¿verdad? Y fue esparcido en las naciones. Y por más que Israel, esta casa de Israel, estas 10 tribus, ¿cierto?, que fueron esparcidas, quisiera volver, legalmente no era posible. Y sabemos que Dios no puede faltar a su palabra. Y entonces, ¿cómo se resuelve este misterio? Él no podía tomar al infiel Israel, ¿cierto?, por esposa, porque le dio carta de divorcio. Y ella, esta rebelde Israel, está esparcida por las naciones. Además, Yeshua tomó el lugar de sumo sacerdote, ¿verdad? No puede tomar a una mujer adúltera como esposa, según lo que vimos en Levítico 21. Este es un problema legal, pero la solución nos la explica Pablo, ya en Romanos capítulo 7. Ahí, por favor, lean todo el capítulo 7 y comienza Pablo diciendo: hablo a los que conocen la ley, porque los que no conocen la ley no pueden entender lo que Pablo va a explicar ahora. Dios le dio carta de divorcio a Israel y ella no podía regresar con su marido, a menos que el marido muera. Eso es lo que Pablo está explicando en este capítulo 7 de Romanos. Si el marido muere, ella es libre de la ley. ¿Para qué? Para poder
volver a casarse, de tal manera que pueda unirse a un nuevo marido, ¿verdad? Y ya no será adúltera. ¿Por qué? Porque su primer marido ya está muerto. Así también vosotros, hermanos míos, dice, ¿cierto? En Romanos 7, habéis muerto a la ley. ¿Cuál ley? La ley del adulterio. A veces a Pablo se le encajona todo en una sola ley, pero sabemos que hay muchas leyes, son 613 leyes, ordenanzas y estatutos. Y una de estas es la ley del matrimonio. Y en Romanos 7 se nos está aclarando que hemos sido libres de la ley del matrimonio. ¿Por qué? Porque si el esposo muere, nosotros quedamos libres para casarnos nuevamente con otro marido y no estaríamos incumpliendo la ley, ¿verdad? Mediante, dice, bueno, vamos a seguir leyendo, ¿cierto? Vamos a leer de nuevo. Dice, a menos que si el marido muriere a otro, espérense, vamos a leer de más arriba. A menos que si el marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniese a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo del Mesías, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos. Es por esto que Dios tuvo que Él hacerse hombre, porque dice que Él mismo se hizo hombre, ¿verdad? Y venir y morir en la cruz. ¿Para qué? Para proveernos de un nuevo marido para poder cumplir esta ley. ¿Estamos sujetas a la ley del matrimonio? Estábamos sujetos a la ley del matrimonio, ¿verdad? Que nos impedía casarnos nuevamente con el Eterno. Pero cuando el Mesías muere, quedamos libres de esa ley para unirnos al nuevo esposo, al que resucitó, ¿verdad? El Señor resolvió el problema en Jeremías 31. Es por esto que cuando venimos a Cristo debemos nacer de nuevo para ser presentados puros como novia, al igual que Rebeca. En Génesis vemos que la novia debía ser de la familia de Abraham, no podía ser de otra familia, debía ser de la familia de Abraham, que es justamente lo que hizo el Padre al injertarnos al olivo natural que representa su pueblo. Esto también es Pablo el que fue llamado para explicarnos este otro misterio, ¿verdad? ¿Cómo nos explica esto? Dice en Romanos 11, ¿verdad? Pablo nos da a conocer que Dios no rechazó a su pueblo. Dice, ¿acaso Dios rechazó a su pueblo? En ninguna manera, dice Pablo, sino que algunas ramas del olivo natural fueron desgajadas. ¿Por qué? Porque se contaminaron, ¿verdad? Con costumbres paganas, porque cometieron idolatría, cometieron adulterio. Esas ramas fueron desgajadas del olivo natural. Y nosotros, siendo del olivo silvestre, dice que fuimos injertados en este olivo natural. Las ramas que no servían fueron desgajadas y sacó del olivo silvestre y las injertó en este olivo natural, ¿verdad? Que recibe la savia desde la raíz. ¿Y quién es la raíz? ¿Cierto? La misma palabra nos dice que Yeshua es la raíz que alimenta este árbol, este olivo natural. Entonces nosotros, al ser injertados, empezamos a recibir esta savia que proviene directamente de Yeshua, ¿verdad? Y ahora, antes, dice Pablo también, antes, cuando eras gentiles, no teníamos pacto, no teníamos ley, no teníamos promesa, no teníamos Salvador, pero ahora que somos injertados en este olivo natural y que la savia que es Yeshua es quien nos alimenta, ahora nosotros pasamos a tener pacto, pasamos a tener promesas, pasamos a pertenecer a un pueblo, ahora tenemos un Mesías. De esta manera nosotros, ¿cierto?, somos injertados en este olivo natural, recibiendo las mismas bendiciones.
que esta novia, ¿verdad? Ahora nosotros cumplimos todos los requisitos para ser parte de esta novia. En Gálatas 3:14, Pablo les habla a los gentiles que se estaban convirtiendo a Cristo para que supieran que en Cristo Jesús la bendición de Abraham los alcanza. Dice que alcanza a los gentiles a fin de que por la fe recibimos la promesa del Espíritu Santo. Y en Gálatas 3:29, ¿verdad? Nos dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Ahora pertenecemos a un pueblo, tenemos promesas, tenemos un pacto, ¿verdad? Tenemos un Salvador, porque antes no pertenecíamos a este pueblo, pero ahora sí. Somos el pueblo de Israel, injertados, adoptados, comprados por precio, ¿verdad? ¿Para qué? Para que ahora podamos participar de estas bodas. Así como Isaac y Rebeca cumplieron los requisitos, ahora nosotros pertenecemos a esta familia de Abraham. Isaac y Rebeca entraron en la tienda de Sara para consumar el matrimonio y que Rebeca ocupara el lugar oficialmente como matriarca de este pueblo, ¿verdad? E Isaac encontró el consuelo que le había dejado la pérdida de su madre. Miren qué hermosa historia de amor. Pero más que una historia literal, ¿verdad? Que siempre la habíamos leído en Génesis, ahora podemos conectarlo con las señales proféticas, con las sombras, ¿cierto? En la palabra siempre dice, estos son sombras de lo que ha de venir. Y este matrimonio entre Isaac y Rebeca es una sombra de lo que ha de venir. Las bodas del Cordero, ¿verdad? Que nuestro Mesías viene por su pueblo, ¿verdad? Por este pueblo que ahora ha sido autorizado legalmente de casarse con este novio que cumple todos los requisitos. Miren el amor del Padre. Cuánto amor nos ha dado el Padre, dice la palabra, ¿verdad? Después de conocer esta tremenda verdad, mi vida cambió y me di cuenta que mi Dios es mucho más perfecto de lo que antes yo le conocía y que este Dios tiene un plan maravilloso, ¿verdad? Para cada uno de nosotros que fuimos injertados en este pueblo. Ya no somos gentiles, porque gentil significa fuera de pacto. Pero ahora tenemos pueblo, tenemos pacto, tenemos promesas, tenemos Salvador, tenemos un novio. Y pronto vamos a estar en las bodas del Cordero. Cumplimos requisitos para entrar a la cámara nupcial. Que el Señor les bendiga.